Bienvenidos a Profundizando la Biblia. Hoy vamos a abordar 5 preguntas difíciles sobre las Escrituras. Yo seré quien haga las preguntas y mi compañero será quien nos ayude a responderlas con base en la Biblia. ¿Listo para este desafío? Listo. Vamos con la primera pregunta. Primera pregunta, ¿por qué Dios endureció el corazón de Faraón? Buena pregunta. La respuesta está en Éxodo capítulo 9, versículo 12, donde se menciona que Dios endureció el corazón de Faraón. Sin embargo, si revisamos Éxodo capítulo 8, versículo 15, primero vemos que Faraón endureció su propio corazón. Dios simplemente confirmó esa decisión, permitiendo que Faraón persistiera en su rebeldía. Esto tenía un propósito mayor, mostrar el poder de Dios y liberar a Israel de Egipto. Así que no fue una imposición, sino un juicio sobre alguien que ya había decidido rebelarse. Interesante. Entonces, Dios usó esa situación para cumplir su plan. Exactamente. Ahora, vamos con la segunda pregunta. Segunda pregunta, si Adán y Eva fueron los primeros humanos, ¿de dónde salió la esposa de Caín? Buena clásica. Génesis capítulo 5, versículo 4, nos da la clave. Adán tuvo muchos hijos y hijas. Caín seguramente se casó con una de sus hermanas o sobrinas. En ese tiempo, esto no era un problema porque el linaje humano era mucho más puro y no había mutaciones genéticas como las que conocemos hoy. Eso explica mucho. Siempre es importante considerar el contexto histórico y biológico de la época. Así es. Bueno, sigamos con la tercera pregunta. Tercera pregunta, ¿por qué Apocalipsis es tan difícil de entender con tantos símbolos y metáforas? Gran pregunta. Apocalipsis es un libro único porque utiliza un estilo literario apocalíptico. En aquel tiempo, era común usar símbolos para transmitir mensajes profundos y protegerlos de enemigos durante persecuciones. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 3, se menciona que es una revelación que Dios envió por medio de símbolos. Si estudiamos esos símbolos a la luz del resto de la Biblia, todo comienza a tener sentido. Entonces, es un lenguaje con propósito, no algo confuso por casualidad. Exactamente. Bueno, vamos con la cuarta pregunta. Cuarta pregunta, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Esa es muy impactante. Jesús estaba citando el Salmo capítulo 22, versículo 1, que empieza con esas palabras, pero termina con un mensaje de victoria. Al decir esto en Mateo capítulo 27, versículo 46. Jesús estaba mostrando cómo se cumplían las escrituras, y también identificándose con el sufrimiento humano. No era desesperanza, sino una declaración teológica y profética que conecta con toda la Biblia. ¡Qué profundo! Siempre hay algo más en las palabras de Jesús. Totalmente. Ahora, la última pregunta. Quinta pregunta, Pablo dice que somos salvos por gracia mediante la fe, pero Santiago parece decir que las obras son necesarias. ¿Es una contradicción? No es una contradicción, sino dos perspectivas complementarias. Pablo, en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, explica que la salvación es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Santiago, en Santiago capítulo 2, versículo 26, dice que una fe verdadera produce obras. Es como un árbol, la fe son las raíces, y las obras son el fruto. Una fe sin fruto no es una fe viva. Eso tiene mucho sentido. Dos maneras de explicar una misma verdad. Exacto. Y con eso, concluimos este episodio de Profundizando la Biblia. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. No olviden estudiar la Biblia y buscar siempre el contexto.